Gracia y paz, amados hermanos. En este momento vamos a hablar sobre cómo buscar a Dios con todo nuestro corazón y errores que no debes cometer al buscar el rostro del Señor. Bien, vamos a ir primeramente al libro de Jeremías, capítulo 29, verso 13, y dice lo siguiente: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Salmo 145, verso 18, dice lo siguiente: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen y oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Bien, ahora, el primer paso que nosotros tenemos que hacer para poder buscar a Dios con todo nuestro corazón es una oración con sinceridad y con total entrega, con entrega absoluta. Bien, muchas personas cometen ciertos errores a la hora de hacer una oración al Señor. Bien, errores ya sea por ignorancia o ya sea también por malas enseñanzas que han recibido en ciertas iglesias, porque hay iglesias que enseñan ciertas metodologías para que nosotros hagamos una oración al Señor. Comienzan a decir que primero tienes que comenzar glorificando el nombre de Dios, diciéndole cuán grande es, diciendo cuán poderoso es. Después tienes que comenzar a darle gracias por tu familia, por tu vida, por tu casa, por todo lo que tú tienes. Y después de eso es que le vas a poner tus peticiones, es que le vas a pedir el favor que tú quieres, es que le vas a poner tus cargas encima. Y después de estas cosas vas a glorificar y vas a declarar la victoria, vas a declarar esto, vas a declarar aquello. Y después dices en el nombre de Jesús, y amén. Entonces, hay enseñanzas, que están haciendo que muchas personas comiencen a ejercer oraciones de manera mecánica, oraciones de manera formulosas, no de una manera honesta, no de una manera sincera. Hay personas que en un momento de angustia, lo que quisieran es desahogarse rápidamente. ¿Y qué otra persona mejor que desahogarse que con el Señor mediante la oración? Entonces la persona va a comenzar a decir: Señor, grande y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y todas estas cosas, te doy gracias por esto, por esto, por esto, por aquello. Cuando la persona internamente lo que tiene es una angustia, un dolor. Entonces comienza a decir la persona todas esas palabras de que Señor te doy gracias, de que Señor esto, que Señor aquello. Entonces el Señor ve, la intención desde el principio, por qué uno está orando. El Señor sabe cuál es la intención que nosotros tenemos dentro de nuestros corazones. Bien, entonces sabe también de que esas palabras que tú estás diciendo, de que Señor gracias, de que Señor esto, cuando en realidad lo que quieres es expresarle al Señor tus preocupaciones, tus angustias, el Señor ve que tú no estás diciendo, dando las gracias o diciendo todas esas cosas que dices al principio de manera sincera. El Señor ve eso, que no lo estás haciendo de una manera sincera, sino de una manera, como te lo explicaron, una fórmula. Bien, o de una manera mecánica, una oración mecánica. ¿Por qué? Porque te enseñaron de que siempre al orar al Señor tienes que decir tales palabras, tales palabras y tales palabras. El Señor ya sabe que Él es todopoderoso. El Señor ya sabe que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor ya sabe todas esas cosas. ¿Bien? Y sabe perfectamente el motivo por el cual tú se lo dices. Y entonces Él no quiere que las personas estén haciendo ese tipo de oraciones, de palabras que en el momento no la están sintiendo decirlas. No están sintiendo decir esas palabras en verdad, sino que están queriendo decir otras cosas, pero primero se están afianzando por una fórmula de oración. ¿Bien? Nosotros tenemos que ser con el Señor 100% sinceros. Tenemos que expresar nuestras peticiones delante de Dios con toda sinceridad, con toda honestidad. ¿Bien? Yendo directamente al grano. De una manera directa al Señor y expresando todas nuestras necesidades delante de Él. ¿Bien? Tenemos que tener plena confianza y plena seguridad de que Dios va a estar oyendo nuestras oraciones. ¿Bien? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Hay que creer que Dios está allí. Hay personas que piensan que por ellos da las gracias o por ellos está diciendo esto o aquello, van a bajar la presencia. No, la presencia baja cuando tú abres tu corazón de una manera sincera delante de Él. ¿Ya? No estoy diciendo que darle las gracias a Dios esté mal, no, está bien. No estoy diciendo tampoco que glorificar el nombre del Señor o santificar su nombre esté mal, no, está bien hacerlo. Pero si tú no haces eso de una manera sincera, entonces sí está mal. Sí está mal hacerlo. ¿Bien? Ahora, yo veo en la Biblia que cuando Jesucristo tenía el problema en el jardín de Getsemaní, que Él decía: tengo una angustia, mi alma está angustiada hasta la muerte, se acerca el que me entrega, quedaos aquí, velad y orad para que no entréis en tentación. Y Él fue a orar, y entonces en ninguna parte de la Biblia Él dice: Señor, soberano Señor, Dios poderoso, grande y temible, Señor del cielo y la tierra, yo te doy gracias por esto, por este día, por esta noche, por este momento. No, el Señor simplemente fue, el Señor Jesucristo fue y oró delante del Señor y le expresó lo que Él sentía. Él le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Él expresó de manera directa, de manera sincera,
y de manera entregada, ¿ok? Su petición a Dios. Bien. Cuando llega Jesucristo y ora por sus discípulos, también Él va directamente al grano. Él no anda con ciertas fórmulas, con ciertas mecánicas en la oración que mucha gente enseña de una manera errada, ¿ok? Juan capítulo 17 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Ves? Él empieza de una manera directa, ¿bien? De una manera sincera, de una manera entregada al Señor. ¿Bien? También está otro ejemplo, no solamente de Jesús, sino también de sus discípulos. ¿Okay? Cuando están pidiendo la confianza y el valor, en Hechos capítulo 4, versículo 23 dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tú siervo dijiste: porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Ok? Ellos fueron con una oración directa. Había un problema, había problemas de amenazas, ¿ok? De ciertos gobernantes, que Herodes y Poncio Pilato, que habían amenazado, ¿ok?, a los discípulos, y que ya dejaran de predicar y que ya dejaran de invocar el nombre de Jesús. ¿Bien? Entonces ellos llegaron, viendo el problema que tenían encima, ellos agarraron y llevaron ese problema al Señor. Y le decían: soberano Señor, y comenzaron a hablar todo lo que acabo de decir aquí. Bien, le presentaron el problema a Dios y le dijeron: mira sus amenazas, ¿ok?, y concédenos a nosotros tus siervos que con todo denuedo prediquemos tu palabra, ¿ok?, mientras extiendes tu mano para llevar a cabo milagros, señales y prodigios mediante el santo nombre de tu Hijo Jesús. O sea, todo fue directamente al grano, sincero, sin estar con rodeos, porque hay personas que comienzan a hablar con rodeos y eso es un error. Uno tiene que ser directo, sincero delante de Dios. ¿Qué es lo que uno quiere expresar? Lo que uno quiere, de una manera sincera, de una manera confiada, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó después que ellos hubieran orado? Que el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Y no solamente eso, sino que también llevaron a cabo muchos milagros, señales y prodigios. Hay otras personas que dicen que no, que tú tienes que desarrollar una vida de oración de 3, de 4 horas, que cuando te levantes tú tienes que orar 3 horas seguidas, 4 horas seguidas. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona comienza a orar 3 o 4 horas seguidas? Lo más probable es que las personas que oran 3 o 4 horas seguidas comienzan a hacer vanas repeticiones. ¿Okay? Comienzan a repetir lo que están orando. A repetir. ¿Bien? Entonces se usan muchas buenas repeticiones. ¿Por qué? Porque vas a tardar tú 4 horas o 3 horas expresando de manera clara, de manera sincera y de manera honesta, sin estar con rodeos, todo lo que tú quieres. No, eso es cuestión de 1 hora, 45 minutos. ¿Okay? ¿Bien? No es cuestión de 3, 4 horas. Hay personas que comienzan a decir: no, que para tú crecer espiritualmente tienes que orar 4 horas, 3 horas. En ninguna parte de la Biblia sale que la gente andaba orando 4 horas, 5 horas, 10 horas. La vida de oración es diaria, sí, es diaria, pero tiene que ser de una manera pura, de una manera sincera y entregada al Señor. Pero no quiere decir tampoco que tienes que durar 4, 5, 10 horas orando. No. Sino que la vida de oración tiene que ser constante, continua. Pero no quiere decir que tienes que meterte 4 o 3 horas. No. Porque ¿qué va a pasar? Vas a comenzar a hacer muchas repeticiones mediante esa oración de 4 a 3 horas. Bien. El segundo paso es leer la Biblia para aprender y para aplicarla a tu vida diaria. Bien. Vamos a leer el Salmo 119, versículo 105. ¿Okay? Salmo 119, versículo 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, la palabra del Señor, ¿okay?, nos instruye, nos guía en nuestra vida diaria, nos enseña, ¿okay?, nos capacita a vivir una vida agradable a nuestro Señor. Bien. La palabra de Dios nos revela, la palabra de Dios nos hace crecer en el conocimiento y en la sabiduría. La palabra del Señor nos hace crecer en la santidad, en conocer qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que le desagrada, qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no tenemos que hacer. Bien, entonces nosotros tenemos que aplicar a nuestras vidas, ¿okay?, una lectura de aprendizaje, no solamente de aprendizaje, sino de aplicación a nuestros corazones y a nuestras vidas. ¿Por qué, amado hermano? Porque hay personas que cometen muchos errores también a la hora de leer la palabra.
Hay personas que comienzan a decir, Señor, bueno, voy a leer tu palabra, en este momento yo te pido, Padre amado, que bueno, que cuando yo abra la palabra de esta forma, el primer versículo que tú me muestres, ese seas tú hablando. Que comienzan a abrir la Biblia y Job capítulo 28. Y comienza la gente a hablar, entonces resulta que lo que están leyendo no lo entienden, o resulta que lo que están leyendo no es lo que ellos esperaban, etc. Pasan muchas cosas. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Ellos están haciendo un error grave haciendo este tipo de lectura. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esto es una lectura al azar. Tú estás leyendo al azar, ¿ok? Estás leyendo a la suerte. Y eso no es bueno, ¿ok? No está correcto hacer eso. Nosotros tenemos que sumergirnos en las escrituras. Nosotros tenemos que leer un capítulo completo, 10 capítulos completos de un libro. Leer de una manera ordenada, llevar una vida de lectura, ¿ok? En todo momento. Voy a leer tal libro el día de hoy, voy a leer tal capítulo, voy a leer a tal profeta, voy a leer tal carta y leerlo de una manera ordenada. Hay personas que no, que comienzan a leer un versículo, después saltan para otro y no entienden ni el uno ni el otro y comienzan después a estar sacando que si remas, que si revelaciones, que si esto, que si aquello, no, porque comienzan a conectar un versículo que acaban de leer con otro versículo. Entonces, no saben lo que están leyendo, o sea, comienzan a confundirse, comienzan a estar leyendo la Biblia de una manera al azar. Entonces, ¿cómo Dios le puede hablar a una persona haciendo este tipo de lectura? No puede, ¿bien? La persona tiene que sumergirse en este libro, ¿ok? Para ser transformado por completo. Tiene que sumergirse en las escrituras, ¿bien? En cada capítulo, en cada versículo, entenderlo a profundidad, entender el contexto del versículo, por qué tal versículo dice esto, ¿ok? ¿Cuál es el contexto de esto? ¿Por qué se dijo? ¿A quién fue dirigido? O sea, todas esas preguntas nosotros tenemos que hacerlas, ¿bien? Hay personas que leen un versículo y no entienden una palabra que está escrita en el versículo y siguen leyendo, sin entender lo que dice el versículo. Entonces, eso es otro error. ¿Por qué? Porque si tú no entiendes una palabra, tú rápidamente lo que tienes que hacer es investigar lo que está escrito aquí. ¿Okay? No entendí tal palabra, entonces tú investigas qué es lo que esta palabra quiere decir. No entendí tal frase, no entendí esto, no entendí aquello, no entendí por qué se dijo tal cosa. Y uno tiene que investigarlo. ¿Okay? Investigar el contexto de todo lo que está escrito aquí. Investigar las palabras de todo lo que está escrito aquí. ¿Okay? Investigar, ¿qué se quiso decir con esto? ¿En qué año? ¿En qué momento fue dicho? ¿Por qué profetas lo dijeron? ¿A quién fue dirigido esto? ¿Bien? Todas esas cosas nosotros tenemos que estudiarlas, todo, ¿bien? Porque hay personas que por falta de estudio bíblico, por falta de entendimiento, ¿bien? Porque no investigaron bien los contextos de los versículos, comienzan a sacar conclusiones erradas, conclusiones que están alejadas de la verdad, ¿bien? Uno tiene que estudiar esto a profundidad, no por encimita, a profundidad, cada verso, cada palabra, cada libro, cada carta, todo, a profundidad. Y verás cómo Dios te revela, cómo Dios te habla, cómo Dios te llena de conocimiento y de sabiduría. Leer la palabra de Dios te ayuda mucho a desarrollar el don del discernimiento espiritual. ¿Bien? Para los que no sabían eso. El don del discernimiento espiritual se alimenta leyendo las escrituras, más que todos los libros históricos. ¿Okay? Los libros desde el Génesis hasta todos los libros históricos. ¿Okay? El Génesis, Josué, Ruth, todo eso, hasta el libro de Job. Todo el discernimiento espiritual es alimentado gracias a la lectura. ¿Okay? Entonces, vamos a continuar con el siguiente punto porque ya se me está haciendo un poquito largo el video. El siguiente punto es, amados hermanos, tener una comunión personal con Dios, ¿okay? No solamente eclesiástica. ¿Okay? Ese es el tercer punto, tener todos los días una comunión personal con Dios, no solamente eclesiástica. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que comienzan a tener una relación con Dios únicamente cuando van a la iglesia. Únicamente cuando hay un servicio en la iglesia es que ellos oran. Únicamente cuando hay un servicio en la iglesia es que ellos adoran a Dios. Únicamente cuando hay un congreso, un evento, son los momentos en los que ellos se conectan con Dios. Y eso no es bueno, ¿okay? Es un error gravísimo, es algo malo que están haciendo esas personas. ¿Por qué? Porque no tienen una comunión genuina con Él. No tienen una comunión personal con Él. Simplemente es una comunión eclesiástica. Son como personas que van únicamente los domingos a la iglesia. Entonces tienen nada más comunión con Él los domingos. ¿Bien? O cualquier otro día donde hay una actividad en la iglesia. Y eso no es así. Nosotros tenemos que tener una comunión con Dios todos los días de nuestra vida. Nosotros tenemos que tener, amados hermanos, a Dios involucrado en todas nuestras áreas. No solamente en la iglesia, sino también en mi casa. No solamente en mi casa, sino también en mi trabajo. No solamente en mi trabajo, sino también en las relaciones personales que yo tengo. No solamente en las relaciones personales que yo tengo, sino en toda mi manera de vivir. Yo tengo que tener a Dios involucrado en todo. Una comunión con Él en todo. Una comunión con el Espíritu en todo. ¿Ven? Todo lo que uno haga, todo lo que uno emprenda, uno tiene que involucrar a Dios. ¿Ven? En oración, Señor, mira, voy a hacer tal cosa, yo te lo pongo esto en tus manos. Señor, mira, voy a salir a comprar tal cosa, guárdame en mi salida y guárdame también en mi entrada. Señor, mira que voy a emprender esto, voy a hacer aquello. Señor, bendice esta obra de mis manos. Bendice, amado Padre, esto que yo voy a hacer. Señor, yo te pongo en tus manos este plan que yo estoy haciendo, esta cuestión que yo estoy haciendo, todo esto que yo voy a hacer, Padre amado, yo lo encomiendo a ti primeramente. O sea, tener a Dios involucrado en todo. Hay personas que únicamente oran cuando tienen un problema.
No están teniendo una relación genuina con Dios. Las personas no tenemos que orar únicamente a Dios cuando tenemos problemas o cuando tenemos alguna necesidad. Tenemos que orar también a Dios en los momentos buenos, en los momentos en los que no parezca que tengamos necesidad alguna. ¿Bien? Sino que en todo momento tenemos que tener una comunión con Él, una comunión genuina con Él. Si no tiene necesidad, usted ora dando gracias al Señor, porque no tiene necesidad en cuanto a cosas materiales, pero que necesitas de su presencia todos los días. Eso es algo que tú necesitas, de su presencia, su Santo Espíritu, su poder obrando en tu vida, su palabra. ¿Bien? Sumérgete en Dios en todos los días, tengas o no tengas necesidad. ¿Bien? Pedirle a Dios que en medio de tu abundancia o de tu prosperidad tú no te olvides de Él. Siempre hay un motivo por el cual nosotros tenemos que buscar el rostro del Padre. Siempre. No es únicamente nada más cuando nosotros tenemos necesidad o cuando tenemos un problema, no, es siempre. Aún cuando nosotros parezca que no tengamos necesidad alguna de nada, usted ora al Señor para que el Señor, con su misericordia, no le permita a usted olvidarse de Él, sino que cada día usted permanezca en todo momento humilde, humillado y entregado a Él, en todo momento. Y estos son 3 pasos, ¿ok?, para poder buscar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Bien? Voy a volver a leer el Salmo 145, verso 18, ¿ok?, para que te quede guardado en tu corazón. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen y oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Que Dios te bendiga. Y espero que este video te haya ayudado a entender y que te haya ayudado a comprender, ¿ok?, cómo se puede buscar a Dios con todo el corazón y los errores que no debes cometer a la hora de hacer una oración, ¿ok?, a la hora también de leer la Biblia, de leer la palabra y a la hora de tener una comunión genuina con Él, que no solamente es una comunión eclesiástica, sino una comunión diaria, profunda y genuina. Que Dios te bendiga.